Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Martín Noticias de las diferentes plataformas. Vamos a hablar hoy del tema Argentina y las repercusiones que pueda tener para la región estas elecciones que se van en balotaje a realizar el próximo domingo 19 de noviembre. Para ello tengo desde Argentina al periodista Leandro Gasco y también a la artista, a la activista de derechos humanos, a la comunicadora Gladys Azabache Chirino, conocida por todos como Azabache. Y desde el sur de la Florida, un gran amigo, colega también, Oscar Procedente, de Semanario Argentino. Y voy a comenzar contigo, Oscar. Tenía días que no te entrevistaba y no conversábamos de la realidad. Tú, además de tener una claridad de lo que son los conflictos de Cuba, Venezuela, Centroamérica, de tu país de origen. ¿Qué está pasando en este balotaje que ha llevado a muchos críticos a decir: Dios, nuestros países tienen crisis económicas y su gente sigue votando por los responsables? Hablo del candidato oficialista, es lo que señalan algunos expertos, y Milei, que es un candidato libertario de la calificado de la extrema derecha, pareciera que gusta, pero no termina de convencer. ¿Cuál es tu análisis de la situación política de tu país de origen? Buen día a todos. Yo creo que básicamente tiene que ver con las necesidades de la gente, pero no de la gente necesitada, sino de aquellas personas que les interesa el negocio de la política sin meterse en la política. Parece difícil esto lo que estoy diciendo, pero es muy simple. No es un porcentaje mayoritario el que le gusta a un gobierno como el de Massa o como en otros lugares de Latinoamérica ha pasado, que han robado descaradamente y sin embargo los vuelven a votar. Hay un sector genuino, una base electoral de cada uno de estos partidos que se mantiene a través de las décadas. En el caso de Argentina, desde hace 60, 70 años que se mantiene esa base de 25, 30, 35%, a veces menos, pero se le junta a esta base, yo le digo en Argentina la clase Mier, y complétenla ustedes, no clase media, le digo clase Mier, le digo yo, con la palabra que ustedes todos imaginan, porque esa gente es la que está con cada gobierno de turno haciendo el negocio que le conviene y le gusta. Entonces, y lo vivo en carne propia porque yo tengo un medio de comunicación, imagínate que la gente de allá constantemente quiere hacer negocios de cualquier manera, no le importa el gobernante. Ahora quieren que gane Massa, pero no porque les gusta Massa, tienen otras ideas, sino porque les conviene el negocio. Te hablo desde no grandes monopolios, sino empresarios, pero medianos empresarios, no grandes, y otra gente que sigue viviendo por la política. Es la única explicación, porque si no, no hay otra forma que uno pueda entender que después de 15, 16 años de desastre, por ejemplo en Argentina y en otros países, vuelvan a votar a la misma persona. Tan masoquista no se puede ser. Ahora, fíjate, en una reciente entrevista que le hacen a Milei, a Sabache, reconoce que no hubo transparencia en las elecciones y que no fueron pequeños capítulos, sino grandes capítulos que pudieran incluso haber cambiado el resultado. Esto que dice Oscar, que es interesante, o esta clase política que quiere seguir haciendo negocio, es lo mismo que vemos en Venezuela, que vemos en Cuba, y que impide, no sé cómo formularte el resto de la pregunta, que impide que haya un cambio real, elecciones libres y que realmente sea la voluntad de la mayoría de los que padecen. Sí, yo creo que Milei lo ha dicho muy bien, ¿no? Cuando se refiere a casta. La casta es eso, la gente que está recibiendo beneficios del poder de alguna u otra forma, y ahí caen los empresarios, sindicalistas, la misma farándula, periodistas, medios, esto de convergencia telemática. Por eso es que yo siempre digo que aquí en Argentina vemos los medios divididos, unos que están a favor de Massa y otros que están en contra de Milei, y no vemos en ninguna parte medios a favor de Milei, sino en los youtubers y los independientes en las redes sociales. Pero más allá de eso, yo quiero primero romper el paradigma de lo que es ser liberal libertario, porque lo tildan a Milei de ultraderecha. Y vamos a estar claros, la izquierda no le importa con quién te acuestas, pero sí con quién haces negocios. La derecha es todo lo contrario, o sea, no le importa con quién hace negocio, pero sí le importa con quién te acuestas. El libertario es una persona que no le importa con quién te acuestas ni con quién haces negocios, siempre y cuando esté todo consensuado y bajo la ley. El tema es que el socialismo del siglo XXI, que se viene implantando en todo a nivel global,
convierte lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Y por eso vemos esta cuestión de sobrepasar los límites, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, son cosas que se están violando constantemente. El tema de lo que pasa en Argentina a nivel geopolítico es muy, muy importante la elección. Es una elección que puede marcar un antes y un después en lo que es toda la región. ¿Por qué? Porque el socialismo del siglo XXI necesita 20 años para instalarse. En Argentina, lamentablemente, con los gobiernos de Kirchner, se han instalado ya 16 años. Massa sería el próximo títere para completar ese socialismo del siglo XXI que destruyó a Venezuela. ¿Por qué no se ha implementado en Argentina? Porque han ocurrido hechos históricos que no han podido, porque todavía hay resortes democráticos en Argentina, a instalarse. Por ejemplo, cuando evitaron el avance productivo del país, cuando evitaron que la señora Cristina de Kirchner se reeligiera, y así te puedo contar un montón de cosas que han evitado esa instalación. Pero Massa, disfrazado, porque sabemos que el socialismo del siglo XXI es una organización muy fuerte, transnacional, capitalizado y manejado por Lula da Silva, que es el creador del Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla y el socialismo del siglo XXI con los Castro, invierte millones de dólares en campañas negativas contra Milei. Y del otro lado está la gente que no quiere seguir con esto, y estamos enfrentando a una maquinaria que tú lo sabes, Ale, que viene de Venezuela, que viene de la cabeza de Castro, que es fraudulenta. Aquí están las máquinas de Smartmatic. Por eso es que yo quiero aprovechar este momento, si me escuchan argentinos, para que todos voten. Aquí se están jugando la libertad y la democracia. Aquí no se están jugando los próximos 4 años. Aquí se está jugando la instalación del modelo venezolano adaptado a la idiosincrasia del país, de Argentina. Leandro, tú que también como periodista cubres la noticia, estás allá en Argentina, precisamente, estoy tratando mientras oigo a Sabache y Oscar me quedó resonando, porque una minoría decide y porque una minoría tiene control incluso de los resultados electorales. Si a esto es lo que se refería Milei en esta entrevista que concedió un periodista peruano recientemente, a Jaime Bailey, que es la primera vez que lo reconoce. ¿Hay control en estos países de los resultados, y los resultados los maneja este grupo, esta casta, como lo definía también Azabache? Bueno, me parece que es algo más que casta. Es una corporación mafiosa. Punto número 1, que está enquistada. Después, con respecto a la clase media, yo quiero decir, yo confío en la clase media de este país trabajadora, que estamos financiando un ejército de vagos, muchos que han sido cooptados por el gobierno con planes, 20 millones de argentinos, de subsidios que los paga la clase media que trabaja. Y también hay que decir que puede haber algún empresario de clase media prebendario que hace negocios con el Estado, también hay muchos millonarios que se han hecho con el kirchnerismo y con otros facciones de gobierno, millonarios con la prebenda del Estado. Porque esto es una corporación mafiosa. Para que esto funcione hay muchos actuando, hay complicidades varias. Esto hay que decirlo. Con respecto a lo que advierte Javier Milei, que anticipa un posible fraude, lo dijo en algunos casos, y que si bien hay un fortalecimiento de fiscales por todos lados, me gustaría que Javier Milei también convoque a la esencia del Partido Libertario que sean fiscales también. Que si hay alguna estructura de casta a nivel local en el sur del Gran Buenos Aires o en el oeste, que no se olvide de la estructura de base y que no los traicione cuando llegue, porque la casta va por todo, va por penetrarlo a él, y si él ha hecho algún tipo de acuerdo por interés o conveniencia, después que cuando llegue mantenga sus principios y su esencia. Eso es lo que yo le pido a él, porque de vuelta, la casta es terrible, la corporación mafiosa y de corrupción es muy grande. Massa, no, con lo que se demostró en el debate, que también quiero decirlo, yo noté una debilidad en Milei, en los asesores de Milei en el debate, porque él debió atacar, y lo digo bien, en batalla contraatacar, porque tenía mucho para decir. A ver, Massa no solo es kirchnerismo, no solo es veleta, es figura fundamental de la corrupción, su mujer también con AISA, con el tema del cloro, con las licitaciones. Además, Massa tiene vínculos probados y hay causas en la justicia, en Lomas de Zamora, en Tigre, de sus vínculos con los narcos colombianos.
Además, incluso del tema de narcóticos en ese lugar, en Tigre, y la vinculación con Colombia y también con el kirchnerismo. Entonces, todo este tipo de cosas también hay que plantearlas, porque sabemos perfectamente, Venezuela, narcoestado, Argentina va camino a ser también un narcoestado. En el fin de semana pasado hubo 6 asesinatos en Rosario, en donde ya golpea también el tema del fentanilo, que tú sabes bien lo que es, Alejandro. Entonces, a ver, hace horas los sicarios, 4, entran a un hospital en Rosario y asesinan al policía frente a la hija de 7 años. Estas cosas no pueden avanzar más, tienen que cortarse. Y por eso sí creo que la única opción en estas elecciones es Javier Milei. Además, porque por lo menos no tiene el prontuario que tienen todos los demás. Bueno, pero Ale, fíjate, ajá, dale, Oscar, porque quiero que me resumas esto que he escuchado, que es gravísimo, ¿no? no, dale, porque quería decir algo por respecto a lo que Adelante, no, decías. adelante, te No, toca. no, porque si no estamos operando el hígado y el problema lo tenemos en el riñón. Yo quisiera ser más específico en este tema. ¿Qué causa el problema en las elecciones? Porque estamos hablando de política de Estado, de ideologías, de medidas, pero acá ese 10% que yo hablo de clase mier, ese 10% no es la clase media que estoy hablando de un 10% que no necesariamente está en contubernio con el Estado. El argentino tiene fama, lo tenemos que asumir, y yo lo asumo, de ventajero. Siempre quiere sacar ventaja en todo, eternamente. Fue así y Desgraciadamente. va a ser así. Entonces, cuando me refiero a que el 10% ese te decide una elección como lo hizo con Macri, es que se da vuelta y vota al que le importa, pero no porque sea un argentino corrupto o de clase media corrupto, ni la clase media de la que yo me crié. Es importante que reconozcamos quiénes son los responsables o cómplices de dar vuelta a una elección que no tiene nada que ver con lo que proponen los candidatos, sino con su propio beneficio en función de ellos y no del país. Eso tiene que estar bien claro para que sepamos a dónde tenemos que dirigir el mensaje en el futuro, o los políticos mismos, a quiénes tienen que hablarle, a ese 10% de personas que se acomodan con el gobierno de turno, no importa Y si es de y no derecha, se de le está centro hablando, izquierda. Oscar, perdona que te interrumpa, no se le está hablando ese 10% como tú lo describes y lo señalas perfectamente según tu análisis, no se le, ni Milei, ni ninguna persona que quiera la libertad, mejoras económicas, mejoras sociales, en todos los No, ámbitos. no, ¿sabés por qué, Alejandro? Porque a esa persona no le puedes hablar con la verdad. No le puedes decir que vas a hacer medidas que el país va a estar mejor dentro de 20 años. Porque te van a decir que ellos quieren estar mejor ahora porque van a hacer un negocio en febrero de 2024. ¿Me explico? Ese es el funcionamiento del argentino, el negocio para mañana mismo. El agarrar coima de todos lados. ¿Me comprende? Donde no Eso haya es en la aduana endémico. control. Donde no haya control en ningún lado. Ellos quieren el quilombo, es una palabra que lo puedo decir. Ellos quieren todo esto. Ese 10%, porque el 35% de ignorantes, o el 30% de ignorantes, o los que viven en la matanza que no tienen dónde ir al baño, ellos van a seguir votando al que le da un plan, como toda la vida, a los demagogos como fue Perón. Entonces, seamos claros, porque si nos matamos pensando en las ideologías de los candidatos, pero no nos damos cuenta en la sintomatología de esta gente, este 10% que decide una elección, no vamos a llegar nunca, porque ahora esa gente va a decidir la elección. No los peronistas ni los que están con Milei. Ese 10% que no están para ninguno y que necesitan ver un debate para decidir después de 20 años de robo. Tienen que ver un debate, muchachos. ¿Es necesario un debate, verlo para decidir tu voto? Eso es incongruente, es innecesario. Bueno, y ahoga saber que no tenemos como una salida los que aspiramos a vivir en democracia y en paz a través de elecciones, escoger a quien realmente se merece, cambiarlos cada cierto tiempo si no rinden políticamente para lo que fueron electos, pero lo que vemos es que realmente en estos países se enquistan gobernantes y gobiernos y partidos políticos que siguen mandando y no realizan ningún cambio, sino generalmente a sus cuentas, a sus negocios y a sus relaciones azabache. Fíjate que lo que dice Oscar es interesante, ¿no? Esperar un debate para entender cuál es la realidad y cómo se está viviendo y qué hay que cambiar, pues no suena tan lógico. El día a día yo creo que debería ser la primera hoja de ruta para tú saber esto es lo que está mal, esto es lo que hay que cambiar y aquí hay que mejorarlo. Pero el ciudadano como tal ha perdido esa posibilidad, sigue creyendo realmente en el voto, sigue creyendo en que
¿Es derrotable una organización como ustedes también la describen, criminal, compuesta pues por La Habana, Venezuela, Nicaragua? ¿Realmente el mundo libre tiene un trabajo que hacer y puede conquistar su libertad? Sí, siempre y cuando entendamos al monstruo que nos estamos enfrentando. Argentina todavía tiene democracia, imperfecta democracia, con sus falencias, pero la tiene. No es el caso de Venezuela, que no tiene república, no tiene Estado de Derecho, no tiene poderes independientes, no existe la democracia. Por eso es tan importante la elección de hoy en Argentina. Yo quiero hablar un poquito, porque cuando yo me refiero a los que son de izquierda y de derecha, no, para ningún momento quiero imponer ningún tipo de ideología, sino que al contrario, quiero quitar esa cuestión de ultraderecha que le citan a Milei o ultraizquierda, porque la ultraizquierda y la ultraderecha son asesinas las dos, y las tiranías ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Aquí estamos hablando de la libertad de un país, la libertad económica, el no atropellamiento a los derechos fundamentales. Aquí están pasando cosas tremendas, igual que en Venezuela. Por ejemplo, la gente no se da cuenta que no es libre económicamente. Al estar con tanto cepo en la economía, no es libre. O sea, el mercado único y libre de cambio no existe en Argentina, porque ni es único, porque hay 24 tipos de cambio, ni tampoco es libre, porque está rodeado de cepos. Eso es un ejemplo. Pero realmente lo que tiene que entender el argentino es que este socialismo del siglo XXI, que se viene instalando hace ya 16 años, lleva a la destrucción política, social, moral, cultural, familiar, hasta la destrucción del lenguaje. Todo eso es hecho a propósito y es un mismo guión que se repite en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en los gobiernos paradictatoriales, que yo le digo paradictatoriales, que son Me parece una los organización muy enquistada y con mucho poder, entonces por eso te repregunto, ¿es fácil sí. de notarla? Es decir, como ciudadano azabache. Yo creo que hoy tenemos la herramienta más importante que no teníamos nosotros en Venezuela en su momento, que son las redes sociales. Y por eso yo siempre le hablo a los fiscales y a la gente que me escucha en las redes sociales, que hay que tener un registro físico de todo el evento, que acompañen los datos, porque si nosotros soltamos el registro físico, puede haber trampa, no solamente en las mesas, sino en la transmisión de datos de Smartmatic, puede haber un montón de cosas y no tenemos forma de cómo probarlo. Entonces es muy importante tener el registro físico, es muy importante la fiscalización, es muy importante que la gente vaya a votar y que no vaya a votar en blanco. A mí me parece una irresponsabilidad en los medios de comunicación argentinos, de algunos periodistas, que por su ego y su despecho de que no ganó Juntos por el Cambio, promuevan el voto en blanco cuando lo que se está jugando es la libertad de Argentina. O sea, es muy irresponsable, y perdone que yo sea tan apasionada en esto, pero yo abrazo las ideas de la libertad antes de conocer a Milei, porque a nosotros venezolanos nos quitaron la libertad, nos la robaron. Nos la robaron. Nosotros sabemos el valor de la libertad, el valor del voto, que también lo perdimos en Venezuela, porque votar en Venezuela es como votar en una piscina sin agua. Entonces, el momento definitivo que tiene que asumir el ciudadano argentino y los habitantes de la Argentina es vital para continuar con una democracia y poder prosperar en libertad. Si nosotros no entendemos el momento que estamos viviendo y al monstruo que nos estamos enfrentando, los argentinos votarán, algunos en blanco y otros se irán de vacaciones, porque el fin de semana de la elección es un fin de semana largo hecho a propósito para que la gente se vaya a vacacionar, y eso les va a costar, bueno, una tiranía como la de nosotros, que ya llevamos 25 años, y déjenme decirle más, que no hay organización internacional que nos ayude a rescatarla rápidamente. Los argentinos tienen que entender que si pierden su democracia, no hay organismo internacional que los ayude a rescatarla rápidamente, porque ellos han colocado como fichas de ajedrez en los distintos organismos internacionales a su gente para que funcionen hacia ellos. Y no solamente eso, sino que los organismos internacionales pro derechos humanos están financiados por gobiernos no democráticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que cuidar, los ciudadanos tienen que empoderarse y enfilarse, toda la oposición, libertarios, conservadores, patriotas, lo que quieran, enfilarse contra este eje del mal, que es el socialismo del siglo XXI representado en Massa. Massa es kirchnerismo, chavista, masista y Foro de Sao Paulo y eje del mal del mundo. Eso es lo que representa Massa hoy. Bueno, y esta efervescencia de Azabache nos hace ver, Leandro, que realmente a veces
uno como ciudadano, yo como venezolano, ustedes como argentinos dicen, bueno, realmente no podemos hacer más allá de lo que estamos haciendo, por lo menos en nuestro papel como comunicadores, denunciarlo. ¿Y por qué estos organismos internacionales que ya los describe su funcionamiento azabache, según su perspectiva, pero esos aires que se estaban viendo de cambio, la posibilidad de cambios en algunos países y no este giro a la izquierda en que se dio en los últimos meses, realmente entonces aquí esta organización desde La Habana, Venezuela, Nicaragua y sus aliados en el continente, ¿van a seguir mandando? Bueno, están mandando, están operando. Cuando Azabache recién decía, es bueno que decirlo, por ejemplo, UNESCO, el vicepresidente del Consejo Consultivo de UNESCO, Losardo, es una persona que estuvo manejando la justicia durante el kirchnerismo. Es decir, ellos toman los lugares específicos. Y después ahí preguntémonos en Argentina también qué se maneja con el curro de los derechos humanos. Porque no solo nos mienten, sino que los utilizan para lavar cerebros y hacer negocios. Por eso yo coincido con las propuestas que ha lanzado Victoria Villarruel a vicepresidente y Javier Milei, ojalá que las concreten. Y decirte algo más muy importante, cuando uno está viendo un video o está en Facebook o está en YouTube en este momento, hay una campaña muy agresiva mostrando fragmentos de Javier Milei cortados, incluso utilizando inteligencia artificial. En eso no solo está Massa, sino las alianzas que tiene con China, que fue a buscar dinero. Y hay dos sociedades fantasmas, las dos con sede en Hong Kong, China, HQT Network, y la otra que al castellano es Ballena Azul, Whale Blue. Estas dos que están operando, que son como un virus para toda la gente. Yo quiero decirlo también, porque así operan con los millones que tienen y los intercambios. Entonces, el comunismo está operando también, vía China, vía Foro de San Pablo, vía asesores de Lula, también hay que decirlo. Ahora, Oscar, fíjate, te repito la pregunta. Tú que estás desde Estados Unidos y que sigues muy de cerca los temas para tus plataformas en el Semanario Argentino y que tienes mucha vinculación con estas comunidades aquí donde vivimos, ¿realmente estamos perdidos? ¿Nos hemos perdido? Es decir, a pesar de que querramos un cambio, vamos a acostumbrarnos a esta migración a la que se sumarán argentinos posiblemente de venezolanos, haitianos, cubanos, que intentan llegar a los Estados Unidos buscando algo mejor porque en nuestros países se ha perdido prácticamente todo. Me lo hiciste esta pregunta, creo, parecida con Macri cuando llegó al gobierno allá en el estudio en persona, antes de la pandemia y todo eso. La posibilidad que eso no pase depende de Argentina hoy, porque Argentina es un país que en la región tiene mucha influencia durante décadas, durante toda esta historia reciente, y con Macri tuvo la posibilidad de generar ese antideseo de emigrar y encontrar en tu propio país. Y lo de Bolsonaro fue un golpe, lo de Brasil fue un golpe muy fuerte, porque Brasil es una economía muy importante para la región. Y lo de Argentina ahora, como lo decía Azabache, como lo decía Leandro, es neurálgico, es hoy o tal vez se precipite lo que vos estás diciendo, ¿vale? Que es que la gente venga a Estados Unidos de todos los países que lamentablemente tienen que escapar, porque no vienen a emprender negocios prósperos porque traen dinero y demás, sino que vienen acá a buscar como un oasis. Depende, es fundamental para que no suceda lo que vos estás preguntando, Alejandro. Lo fundamental es esta elección, que la gente vaya a votar y que, bueno, yo no sé, no puedo pensar qué puede pasar si vuelve a ganar lo que hace 20 años está en el poder, porque aunque Macri haya gobernado 4 años, no gobernó porque adentro de la TV pública lo manejaba el kirchnerismo, estaba durmiendo con el enemigo. Entonces, no digamos que gobernó otro partido 4 años, porque esto es falso. No gobernó, adentro estaban gobernando, estaban metidos toda esta gente. Entonces, para mí, es fundamental esto. Ahí vamos a tener una respuesta más clara. Si Argentina, si Massa gana, la banda esta de delincuentes gana el domingo, yo creo que el panorama es muy sombrío y vamos a tener una inmigración, o por lo menos intentos de inmigración sobre todo de Argentina, más altos que los últimos 25 años, ¿no? Bueno, en esta última ronda de participación voy a comenzar con Azabache preguntándoles exactamente cuáles son las esperanzas de un cambio
para ustedes tres que están en este panel de Venezuela hoy de las plataformas de Martí Noticias, de radio y televisión Martí. ¿Cuál es la única esperanza, Azabache, que nos queda para conquistar la libertad del hemisferio? Porque además que sea libre Cuba, que haya libertad en Venezuela y en Nicaragua implica para todo el resto de los países, ¿no? No basta con que sea uno solo, sino estamos hablando de grupos, organización criminal versus los que quieren y aspiran la libertad. Para ti, en tus mejores sueños, ¿cómo se arreglaría todo esto? En mis mejores sueños, pero tú sabes que yo soy, a mí me gusta tener esperanza, pero basándome en la realidad, en el escenario que estamos hoy. Yo siento que a la gente que ama la libertad y la democracia, que puede hacer, le falta acción. O sea, no es cuestión de fe, hay que tener fe, a Dios nos acompaña siempre, en todo momento, pero las acciones son del hombre. Entonces yo veo del otro lado, de este eje del mal, muy estructurado, muy afilado. Su guión viene desde antes de que nosotros estuviésemos vivos, o sea, desde antes de nacer. Ellos están pretendiendo entrar en el continente y tienen todo muy aceitado, muy alineados. Ellos están todos unidos, aunque no se soporten, y eso quiero llevarlo un momentito a Argentina, porque por Juntos por el Cambio y por la gente de la oposición se critican entre ellos, pero estos están todos alineados con este señor Massa. Entonces ahí es donde yo veo las falencias que tenemos los verdaderos opositores a estos regímenes autoritarios, dictatoriales y tiránicos. Nos faltan acciones que hay que planificar en conjunto, independientemente de la nacionalidad, y unión, porque aquí nos tenemos que unir todo lo que queremos, la libertad. La libertad parece una cosa tan chiquita, pero es tan grande. Sin libertad no hay nada. Entonces, a mí me parece que todos en Argentina, y yo habito en Argentina, Oscar, y amo a tu país, este es mi segundo hogar, tengo 24 años acá, y yo creo que todos nos debemos enfilar detrás de Milei como un muro de contención para que esta gente no avance. Somos los ciudadanos que tenemos que tomar las acciones. Somos los ciudadanos, no podemos creer en políticos. Los políticos se corrompen en el camino. Y lamentablemente en toda nuestra región, la corrupción y la impunidad es el rey que manda en todos los países. Entonces nosotros los ciudadanos tenemos que poner un stop y tenemos que exigir a los que pueden hacer que hagan las cosas correctas. Pero si nos callamos, si bajamos la cabeza, si nos damos por derrotados, porque esta campaña también, que ha pagado millones de dólares Lula da Silva para ensuciar a Milei, es una campaña que te hace sentir como que si todo está perdido. Pues no está perdido. Mientras haya democracia y mientras el voto valga, podemos ganar si somos todos contra este régimen criminal. Le pregunto lo mismo a Leandro Gasco. Para que triunfe la libertad en la región, en el hemisferio, ¿qué haría falta según tu criterio? Bueno, que asuma Milei y que haga todo lo que Macri no hizo, que limpie la justicia, que vaya presa la ex vicepresidente, la expresidente, hoy vicepresidente, que modifique toda la estructura, que cumpla con la plataforma, que vuelva a su militancia de base, que haya libertad, verdad y bien, y que se constituya un bloque de lucha en donde el comunismo y el socialismo y la corrupción y el narcotráfico no entren. Y contigo, Oscar, cierro este espacio. Me gustaría un análisis tuyo general de la región para que viéramos un cambio hacia esa vida que todos aspiramos. Es decir, con nuestro trabajo tener una mejor vida, con nuestra vivienda en nuestros lugares de nacimiento y no tener que emigrar, buscar migajas, como tú lo dices, porque aquí no se está viniendo a construir grandes negocios, porque la verdad es que nos han empobrecido a todos como ciudadanos. ¿Cómo lo miras en tus mejores perspectivas, esos días que estás tranquilo, con una copa de vino, comiendo una buena carne argentina, que por cierto, veía que ni siquiera carne hay en Argentina, que uno de los es terrible, No, terrible. yo suscribo a lo que dicen ellos dos, pero fundamentalmente hay algo que es muy importante. Nosotros estamos en un combate, una guerra, sí, por suerte sin armas ni violencia, pero una guerra donde si vamos a querer combatir vestidos de traje, estamos en el horno, muchachos, porque la guerra se combate de otra manera, con otro tipo de agresividad. No se puede hablar o dialogar, y lo hablamos muchas veces, con narcodictaduras como las que nombró Azabache. O sea, no podemos hablar de Buda como hablaba Macri contra gente que te está hablando de otra manera.
O sea, funciona así. Lo único que se puede hacer en Latinoamérica es darle batalla, por un lado, con políticas agresivas, como las que decía recién Leandro, hacer las cosas, no tener miedo, pagar el costo. Y hay algo fundamental, y que lo hablamos más de una vez, tal vez con vos también, Ale, que es que el socialismo son expertos en marketing, el comunismo, la izquierda es experta en marketing. Entonces lo que le falta a la gente que no pongamos, como decía ella, derecha, izquierda, ultraderecha, no, a la gente con sentido común, a la gente que le gusta la democracia, a la gente honesta, trabajadora, emprendedora, a esa gente lo que tiene que hacerle falta es más marketing, mejor marketing, porque si no, la gente se queda con ahora la campaña del miedo. Hay gente que no lee, que no se instruye. Vamos a entenderlo, no todo el mundo mira programas de televisión para informarse. Muchos que miran cosas que la verdad que no le deja nada en la cabeza y se entretienen, y no está mal tampoco. Pero a esa gente le mandan el mensaje, el metamensaje que les llega, que es el miedo. Entonces, el marketing es fundamental por un lado, y la forma de dar el combate, la forma de enfrentar esta batalla es fundamental. Dejémonos de tibios. Por eso a mí me gusta Milei. Después veremos qué pasa, si lo dejan gobernar, si no lo dejan gobernar, si va con las políticas que prometió, si piensa en 20 años o piensa en 6 meses. Después lo vemos eso, pero ya lo malo, que no lo podemos volver más a lo malo. Así que yo creo que hay esperanza para la región si Argentina gana con Milei a la cabeza, y después de ahí en más estaremos encontrándonos dentro de muy poco. Alejandro, esperemos que me invites para dentro de muy poco para que veamos a ver las consecuencias de la elección y que esto contagie a toda la región, porque realmente a veces estamos empachados de socialismo y para los que nos gusta la libertad es doloroso. Muchísimas gracias de verdad a los tres. Nosotros como demócratas y aspirantes a una mejor vida de todos nuestros ciudadanos en la región, aspiramos a que el resultado sea el más favorecedor para cada uno de los argentinos de este domingo 19. Gracias a Oscar Pocedente, a Sabache y también a Leandro Grasco por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.